Hola, este video va con prólogo y el prólogo es el siguiente. Este video se hizo porque me llamaron de Televisión Española, del telediario de los domingos de la 1, para hablar sobre obsolescencia programada. Es un tema que he estudiado, es un tema del que he escrito en mi blog, es un tema que he comentado en charlas y demás. Y entonces pensaron que la información que yo tenía les podía ser útil y vinieron aquí a este estudio, me estuvieron entrevistando. Como siempre lo entrevistan unos 10 minutos y salen 20 segundos, pero bueno, así es la televisión y eso lo sabe uno. Lo que yo no sabía es que me iban a poner a rebotar mis comentarios con los de otro personaje. Vi la emisión y dije, yo a este personaje creo que lo conozco, pero no le presté demasiada atención. Fue esto lo que vimos. Existe y es una práctica empresarial que se realiza desde los años 30 y que consiste en acortar la vida útil de los productos para incrementar las ventas. No existe, es un mito muy cómodo para explicarse cosas la gente, pero que en realidad no hay pruebas de que exista ni que sea una práctica generalizada. Sobre todo en los móviles se utilizan esas actualizaciones para generar nuevas averías y que nos cansemos y compremos uno nuevo, efectivamente. Hay teléfonos de 15 años que funcionan perfectamente, pero nadie los quiere, nadie quiere un teléfono móvil, quiere las aplicaciones, quiere las más recientes aplicaciones, pero nadie te obliga a comprarlo. Entonces el avance tecnológico sí nos aboca a cambiar de productos. Por supuesto, de hecho ya hay gobiernos como Francia e Italia que están incluso poniendo multas. Sí hay legislación, lo que pasa es que muchas veces la gente no la conoce y hay que conocerla para entender cuáles son sus deficiencias y entonces sí decir, hay que legislar esto más. Hace un par de días en Twitter, hablando de obsolescencia programada, alguien me mandó una entrevista de algún periódico con este personaje y de pronto me acordé quién era. Es Benito Muros. Benito Muros, por si usted no lo sabe, en el año 2012 andaba por España diciendo que todas las bombillas eran objeto de obsolescencia programada y que él nos iba a salvar de la maldad de todas las empresas con su invento, porque él decía que él había inventado la bombilla mágica eterna. Ya luego, en los meses y años posteriores, la bombilla solo tenía 10 años de garantía y ya no era eterna. Pero entonces decía que se podía reparar, todas las bombillas LED se podían reparar, se pueden reparar. Se cambia el driver, según dicen los expertos. Bueno, el hecho real es que muchos expertos en iluminación, muchos comerciantes honestos de iluminación, muchos científicos, muchas personas, incluso algunos medios, revisaron las afirmaciones de Benito Muros y decidieron que esto era un embuste del tamaño del mundo, que esto era un absoluto engaño. Y finalmente, con los años, Benito Muros se desapareció entre la niebla y ya no supimos más de él hasta ahora. Y ahora de pronto aparece diciendo que el problema de la obsolescencia programada son los móviles, lo cual me lleva a pensar que en cualquier momento nos empieza a vender móviles móviles que podrán sobrevivir 50 años y que dentro de 50 años estarán ejecutando perfectamente el software que se escriba dentro de 50 años para máquinas que obviamente serán más poderosas, con más memoria, con más capacidad de procesamiento, etc. Pregúntele a cualquier ingeniero y verá usted que esto no es posible. Pero en fin. Dos cosas me llaman la atención. Primero, la absoluta falta de memoria de los medios. Los mismos medios que quedaron mal por creerse sus trolas hace 6 años, lo han vuelto a llamar, lo han vuelto a entrevistar. Ha estado en el Intermedio, ha estado en el ABC, ha estado en La Vanguardia, ha estado en el Diario del Sur, ha estado, por supuesto, en la 1 de la televisión española, pero no tenemos ninguna memoria en los medios respecto de lo que estamos dándole al público. Es cosa de buscar Benito Muros en Google. Y dos, yo y otras personas y organizaciones a las que he pertenecido en muchas ocasiones mandamos boletines, comunicados a los medios de comunicación con información que creemos que es importante, rebatiendo trolas, cuentos y engaños distintos o invitando a actividades que podemos realizar y nos hacen exactamente cero caso. Ni puto caso. Dan delete borrar al correo electrónico o si los manda uno los documentos en papel los toman y los ponen en la trituradora como si fuera un evento de mercadotecnia de Banksy. Pero estas personas, gente como Benito Muros, gente como Pamies, mandan un comunicado con una barbaridad e inmediatamente todos los medios están allí listos para recibirlos, para aplaudirlos, para entrevistarlo, para ponerle las cámaras, para mandarle redactores a que lo entrevisten y canten sus glorias. Realmente tenemos un problema allí en los medios que no se arregla diciendo simple y sencillamente que ahora estamos contra las pseudociencias, y después de decir que estamos contra las pseudociencias traemos a Benito Muros a que nos cuente que nos va a salvar
de algo como la obsolescencia programada. Ese es el pequeño prólogo. Ahora vea usted el video y verá qué tiene que ver con bombillas y con toda esta locura de la presunta obsolescencia programada. Hola, hay mitos que no son paranormales, hay mitos que no son la chica de la curva, ni el ovni que salió entalado, ni las caras de Belmes, sino mitos respecto del mundo que nos rodea, sobre todo del mundo económico. La realidad es que la economía y la industria a veces resultan enormemente complejos y muchas personas prefieren, en vez de tratar de entenderlos y tratar de entender sus verdaderos problemas, deficiencias, dificultades y cuestiones que nos afectan y que deberíamos tener en cuenta y en las que deberíamos influir, lo que hace es llenarse de mitos respecto de las cosas a su alrededor. Mitos que ya hemos comentado, mitos que hay afortunadamente ahora mucha gente desenmascarando, como los mitos sobre la alimentación, los mitos sobre los transgénicos, los mitos sobre los conservantes o aditivos alimentarios, los mitos sobre distintas cuestiones de las que no tenemos la información necesaria, sobre todo porque hay gente que corre rápidamente a convencernos de que hay mitos. Mitos de los que hemos hablado aquí, que usted puede recorrer, por ejemplo, son los mitos del robo de órganos, los mitos acerca de ciertas formas mágicas de curación, los mitos acerca de la Ouija, los mitos acerca de la muerte digna, los mitos acerca de distintas cuestiones. El de hoy es un caso muy especial, el de hoy es la obsolescencia programada. La obsolescencia programada es algo en la que todos creemos prácticamente de manera predeterminada, sin cuestionarlo jamás. Obsolescencia programada es una conspiración de las empresas que fabrican productos que tienen por objeto hacer que esos productos se estropeen o dejen de servir antes de la que sería su vida útil normal, su vida útil natural, para conseguir, por supuesto, que compremos más. Esto es lo que realmente significa obsolescencia programada. El problema es que luego a muchas cosas otras personas le llaman obsolescencia programada porque es una forma de mantener el mito. Insisto, el mito es las empresas fabricantes de productos diversos, sean de electrónica, sean electrodomésticos, sean automóviles, lo que hacen es hacer que esos productos se estropeen antes de la que sería su vida útil normal, de lo que realmente podrían rendir. Hay tres elementos que han disparado o que han sostenido el mito de la obsolescencia programada. Y voy a pasar por cada uno de ellos. El primero es, por supuesto, el cartel Phoebus. El cartel Phoebus fue un acuerdo entre varias compañías productoras de bombillas incandescentes, de focos, de lámparas de iluminación, que en 1924 se pusieron de acuerdo para mantener ciertos niveles de calidad, para promoverse, para mantener unos precios determinados, lo cual es ahora totalmente ilegal, y se dice para limitar a 1000 horas la duración de cada una de sus bombillas. De este último tema no hay pruebas, no están en los documentos que firmaron las empresas de Phoebus, pero se cree que efectivamente había sido esto parte del acuerdo. El problema, claro, es que las bombillas duran menos mientras mayor es la potencia a la que las sometemos. Cualquiera de nosotros lo ha visto, sobre todo si vivió con las bombillas incandescentes, que los jóvenes cada vez conocen menos. Una bombilla de 40 o de 20 vatios, la bombilla de la nevera o el refrigerador, que era si mal no recuerdo, de 15 vatios, duraba una vida. Pero las de 100 vatios o 75 que utilizábamos para la iluminación de la casa, con cierta periodicidad se estropeaban y había que cambiarlas. Lo más curioso es que el mayor gasto en iluminación era precisamente la energía eléctrica que se utilizaba y no en sí las bombillas. Lo que ocurrió, primero que nada, fue que apareció otra empresa que dijo: maravilloso, si estos están manteniendo precios altos y bombillas que duran X tiempo, yo voy a hacer bombillas a precio más bajo, porque sus precios altos son artificiales, voy a hacer bombillas a precios más bajos y que duren más, 12,000 horas, por ejemplo. Una empresa así le dio
en la cabeza totalmente al cartel Phoebus, sobre todo en Gran Bretaña, donde se creó una cooperativa que hasta la fecha existe. El Cooperative Group actual era la Luma Co-op Society, formada por cooperativas del norte de Europa y Gran Bretaña que empezaron a producir estas nuevas bombillas. El hecho real es que el truco que tan inteligente que habían formado las 3 empresas que crearon el cartel Phoebus resultó un desastre y tuvieron que entrar en la competencia normal de hacer productos más baratos, adecuados para que el consumidor quiera o que el consumidor esté dispuesto a pagar sin presionarlo, sin obligarlo. El caso Phoebus, sin embargo, se sigue utilizando como si todas las empresas estuvieran haciendo este tipo de tratos, cuando esos tratos son absolutamente ilegales, por lo menos en países como Japón, Europa, los países europeos y Estados Unidos. Hay otro caso mucho más reciente que tuvo una enorme difusión entre la gente, y es la idea de que las impresoras dejaban de imprimir después de determinado número de cartuchos, independientemente de que estuvieran o no en buenas condiciones. Esto corrió como reguero de pólvora. Se dijo que claro, estaban haciendo impresoras que, aunque podían seguir imprimiendo, tenían un software malévolo que impedía que siguieran funcionando, y esto conseguía que la gente comprara impresoras nuevas. El problema es que nunca hubo pruebas al respecto, y cuando la Organización de los Consumidores, la OCU, en España, hizo pruebas sobre las impresoras, no consiguieron que ninguna impresora dejara de funcionar cuando el mito decía que dejaba de funcionar. Como les decía, bueno, si hicimos 40 cartuchos, ¿habría dejado de funcionar en el 41? No lo sabemos, pero no podemos seguir probando hasta el infinito. Es decir, fue a todas luces un mito urbano. Y el último caso es un caso bien conocido que mi querido amigo Pedro Hernández, Ecos del Futuro, analizó precisamente para el portal de divulgación científica Naucas, y es el de la bombilla centenaria. Esta bombilla que existe en una estación de bomberos, el condado de Livermore, California, que se usa desde 1901, que se descubrió en 1972, que estaba allí desde 1901, y que sigue funcionando con un brillo de apenas unos 4 vatios de intensidad. Claro, la primera idea que tienen es, pues, si pueden hacer una bombilla que lleve a estas alturas, cuando estamos hablando 117 años funcionando, ¿por qué no lo han hecho? Seguramente porque no quieren, y quieren que compremos más bombillas. La realidad es que, según lo que explica con claridad Pedro, si uno hace una bombilla de filamento de carbono a 4 vatios, que originalmente era de 30 y ha ido disminuyendo su potencia, su capacidad de iluminación, pero si uno la pone a 4 vatios puede durar varios miles de años. El problema es, claro, que no queremos una bombilla de 4 vatios. Y si tenemos bombillas cada vez más potentes, aunque hay nueva tecnología, los filamentos ahora no son de carbono como el de esta bombilla, sino los filamentos últimos eran de tungsteno y otras aleaciones, de todos modos, evidentemente se va a acabar quemando la bombilla, y cualquier científico le puede usted explicar, cualquier persona que conozca de electroquímica, le puede usted explicar por qué es imposible hacer una bombilla de 100 vatios que dure 4000 años. Con todos estos elementos, la gente ha quedado convencida de que efectivamente nos obligan a comprar cosas que luego se echan a perder antes de que debieran, y entonces nos obligan a comprar nuevas cosas. Primero que nada, esta es la clásica teoría de la gente es tonta y no se da cuenta de lo que compra, y tiene el pequeño defecto de que siempre son tontos los demás. El que lo dice no es tonto, él es muy inteligente. El que dice que los demás son tontos es el único inteligente que hay en el mundo. Lo dice respecto a las votaciones, es que la gente es tonta porque no vota a mi partido, los inteligentes votamos a mi partido. Y es que te has puesto a pensar que los del otro partido piensan que tú eres tonto. Se parte de la base de que el consumidor es absurdo, es tonto, es manipulable al máximo extremo, y esto ya lo hemos hablado en algún video sobre control mental. La realidad es distinta. No quiere decir que las empresas sean maravillosas y no hagan trampa. No quiere decir que los dueños de empresas sean todos
personas de una entereza moral intachable, o que los administradores o capataces no sean capaces de cometer algunos atropellos notables. Lo sabemos, y lo sabemos porque los descubrimos. La Volkswagen, cuando utilizó un software que hacía que sus motores funcionaran mejor cuando los probabas para dar las mediciones medioambientales que se les exigían cuando en el uso cotidiano no lo hacían, han sido descubiertos, han perdido ventas, han perdido un prestigio enorme que tenía la empresa, han perdido imagen, y además les están empezando a caer una cantidad de multas que van a dejar a la empresa temblando. Ha sido una trampa que era fácil descubrir y que al final se descubrió. Pero quedando claro que tramposos hay en todos lados, y no es la excepción la empresa, pensemos un poco más bien en qué es lo que ha ocurrido con el tipo de productos que consumimos. Una lavadora en Estados Unidos, una lavadora de ropa en los Estados Unidos, en los años 50, en la década de 1950, costaba $500. El salario medio de los estadounidenses era de $4,000 al año. Por lo tanto, necesitabas 3 o 4 meses de trabajo para comprar una lavadora. Esto implicaba que había gente que ahorraba durante años para finalmente poderse permitir el lujo de una lavadora. Una lavadora hoy en Estados Unidos cuesta $500, en Europa 500 euros. En Europa 500 euros son, en España, aproximadamente 2 semanas, poco más, menos de 2 semanas del salario mínimo interprofesional, y aproximadamente 1 semana y pico del salario medio de todos los españoles. En Estados Unidos, donde los salarios son mucho más altos, una lavadora de 500 euros es una fracción de días, pocos días de trabajo. ¿Esto qué implicó? Al poderse hacer lavadoras en mayor cantidad, más baratas, más gente pudo acceder a las lavadoras y más gente pudo liberarse de la terrible tarea que era lavar la ropa, que durante siglos o milenios fue uno de los grandes problemas del ser humano y que generalmente resolvió la mujer, porque era la mujer la que se destrozaba manos y espalda lavando la ropa a mano en el río o hirviéndola o usando esas tablas de lavar que ahora afortunadamente en estos lugares del mundo solo vemos como instrumentos musicales en grupos de jazz de los años 20, de bluegrass o de country de los Estados Unidos. Estas lavadoras evidentemente tienen una duración determinada. ¿Cómo se determina esa duración? Usted no puede hacer una lavadora que dure 50 años y se la quiera vender al consumidor porque va a costar una cantidad de dinero enorme. Existen esas lavadoras industriales que tienen una duración enorme, con materias primas de mucho mayor calidad, con acero de mucho mayor calibre, etcétera, que se utilizan industrialmente. Una empresa que se dedica a lavar ropa, por ejemplo, de restaurantes o de hoteles o de hospitales, necesita lavadoras industriales, está dispuesto a pagar muchísimo dinero por esas lavadoras porque les va a sacar un rendimiento enorme a la vez y necesita que duren mucho tiempo y vale la pena invertir en ello. Pero para el ciudadano común una lavadora tiene que costar alrededor de 500 euros y sabemos que la gente va a cambiar de lavadora cada 5, 6, 7 años. No tiene sentido hacer una lavadora que dure 8 o 10 o 12 años cuando la gente la va a cambiar en general a los 5 o 6 años. En el terreno de los teléfonos hay un ejemplo extraordinario para ubicarlo en esto. Supongamos que a usted le vendieran un modelo de teléfono, un smartphone, última generación, capacidad de todas las apps del sistema operativo que usted utilice, y tiene una batería, le cuesta más dinero, por lógica, pero tiene una batería que va a durar 12 años. Y otro teléfono idéntico con una batería que solo va a sostener la carga durante 3 años, y es más barato. ¿Cuál compraría usted? ¿El que va a durar 12 años o el que va a durar 3? La mayoría de nosotros compraría el de 3, porque calculamos más o menos que dentro de 3 años habrá mejor tecnología en los smartphones, habrá nuevas aplicaciones y nuevos sistemas operativos que querremos que funcionen en un aparato más rápido, con mayor capacidad de memoria, más eficaz, y por lo tanto pagar 9 años de una capacidad de carga de una batería que no vamos a usar lo entendemos como un desperdicio. ¿Cómo lo entenderíamos si nos obligaran a comprar una lavadora industrial
cuando el día de mañana las exigencias del medio ambiente, las posibilidades de ahorro de energía nos obligarían o nos requerirían o nos serían conveniente cambiarla. Yo alguna vez tuve la enorme oportunidad de conducir un Mustang 1972, 8 cilindros en V. Era una maravilla de automóvil que utilicé por motivos de trabajo durante unas semanas. Daba 3 kilómetros por litro. Ahora los hay, esos automóviles bien cuidados siguen allí en la calle, pero los compran solo los coleccionistas porque usted, en lógica, no compraría un automóvil que no tenga airbags, que no tenga frenos ABS, que no tenga amortiguadores dinámicos, que no tenga una barra de dirección colapsable y que además le queme 3 kilómetros por litro, 3 litros, perdón, sí, que le dé 3 kilómetros por litro, pero que además tenga unas emisiones tales que lo obligue a pagar multas por estar contaminando a sus vecinos. Es un auto que nadie quiere. El que ese auto dure 50 años probablemente es un desperdicio. La razón por la que algunos fabricantes fabrican para que sus productos duren cierto tiempo somos en gran medida nosotros. O es al menos la retroalimentación que se ha creado entre consumidor y productor en la creación del consumismo moderno, de la forma moderna de consumo. Obviamente, la forma de consumo tiene vicios que debemos enfrentar, pero no al nivel que algunas personas defienden y que uno los escucha en ocasiones, diciendo que prácticamente tendríamos que volver a vivir a tiempos de las cavernas, donde no teníamos ninguna de las cuestiones, ninguno de los bienes, ninguno de los productos que nos gusta tener. Por ejemplo, usted me está viendo en YouTube. Esto significa que tiene por lo menos un smartphone en condiciones o tiene un ordenador o computadora en muy buenas condiciones. Tiene además una conexión a Internet. Y esto le resulta útil y valioso. Para que esta conexión a Internet funcione, usted necesita energía eléctrica, necesita un suministro adecuado de energía eléctrica y necesita los satélites por los cuales se está transmitiendo desde donde quiera que tenga sus servidores YouTube este video hasta su máquina, hasta su aparato personal. Pero para eso necesita usted que haya muchas otras cosas, necesita usted que haya trabajadores con salarios tales que les permitan también comprar lavadoras. Necesita usted que haya gente que esté haciendo el acero, la electrónica, los plásticos, el vidrio, la tecnología, el diseño tecnológico, la fabricación, la producción y la ingeniería de diseño de todo cuanto le rodea. Que usted esté viendo este video demuestra que usted es un consumidor como cualquier otro y que además disfruta lo que tiene. La idea de que el consumo es totalmente malo es muy sencilla para quienes se dedican a salir en los medios de comunicación avisando que viene el fin del mundo y que el cielo se nos va a caer en las cabezas, como el pollito de Walt Disney. Pero la realidad es que el consumo de ciertos productos, la obtención de ciertos bienes, el disfrute de ciertas comodidades es un logro de los trabajadores, de la lucha que han tenido los trabajadores por vivir mejor, porque sus hijos vivan mejor, porque sus hijos tengan satisfactores y bienes que ellos no pudieron tener. Cuando un obrero de África viene a Europa y ve a los obreros con automóviles, con lavadoras, con lavavajillas, con estufas, y aquel obrero a duras penas tiene quizás el smartphone que le permite estar en contacto con el resto del mundo, pero todavía se hierve la ropa en su casa, ese obrero tiene todo el derecho del mundo de decir que el obrero de Hamburgo o de Milán o de Barcelona son lo que él quiere tener, que lo que disfrutan los hijos de ese trabajador privilegiado en la Europa del estado de bienestar es algo a lo que también tienen derecho él en Benín, en la República Democrática del Congo, en Zimbabue, en Nigeria, en Etiopía o en Sudán. Y es un derecho lógico y legítimo. Cuando usted les dice que somos unas pobres víctimas del consumo y nos hacen comprar cosas horribles y nos manipulan como a títeres,
cualquiera que lo vea desde fuera le va a decir que quizás usted no está valorando lo que tiene. Y si no valora lo que tiene, es muy difícil que sepa criticar y enfrentar los problemas reales que tiene el modelo de consumo que tenemos y el modelo industrial a nuestro alrededor. Le pongo solo un ejemplo. La fijación de precios de la mayoría de los productos se hace no con respecto a cuánto se paga de salarios, materias primas, gasto, desgaste de las máquinas, recuperación de la inversión de las máquinas, alquiler de la nave industrial, etcétera, etcétera, todos los gastos, y entonces eso se le aumenta 30%, y bueno, el 30% es lo que gana el dueño o los accionistas, los inversionistas, y eso es una regla. No. Los precios se ponen de acuerdo a la percepción que usted tiene. Es decir, ¿cuánto está usted dispuesto a pagar en el lugar donde vive por una pasta de dientes, por una botella de refresco, por un objeto cualquiera? Y así verá usted que una serie de productos tienen precios radicalmente diferentes en lugares distintos del mundo. Es más, hay lugares donde se produce un determinado producto, es mucho más caro que cuando se exporta, con el gasto que ello comporta, de que empaque, subir a un barco, en un contenedor, llevarlo y redistribuirlo en otro país, y es más barato en aquel país. Y esto resulta totalmente absurdo hasta que nos damos cuenta de que aquel precio está fijado en términos de cuánto está dispuesta a pagar la gente de ese país o de esa ciudad o de esa región por ese satisfactor. Esto es una perversión que debería tener alguna regulación, sobre todo en casos de productos de primera necesidad. Le pongo un segundo caso. Mucho de lo que compramos no tiene el valor que le damos. Los bienes, en general los bienes de consumo referidos a la cosmética y sobre todo al arreglo personal, desodorantes, shampoos, geles de baño o jabones si todavía los usa, todo este tipo de cuestiones tienen precios que son enormemente altos y en los que se está metiendo una gran publicidad, pero también la creación de necesidades que solo se pueden satisfacer con ciertas marcas cuando quizás las podríamos satisfacer con otras marcas. Es lo que los mercadólogos y los publicistas llaman el fenómeno aspiracional. Por eso te ponen a un gran futbolista vendiendo una marca de desodorante, porque como tú quieres ser como el futbolista, pues usarás esa marca de desodorante, ya que no puedes ganar lo que él gana, ni meter los goles que él mete, ni tener la fama y el reconocimiento que él tiene, por lo menos tienes su desodorante. Esto no lo han inventado estos señores que hacen desodorantes hoy en día. Esto no es algo que ocurrió al aparecer la revolución industrial, como algunos erróneamente creen. En la antigua Roma, los gladiadores, cuando no había jabón, se limpiaban poniéndose aceite de oliva y quitándoselo con una pequeña espátula de hueso o de madera. Y el aceite que se quitaban lo guardaban en pequeños frasquitos que luego le vendían a los aficionados a los enfrentamientos en el Coliseo. En el Coliseo o en cualquier circo romano. Eran tan famosos como cualquier jugador de fútbol y hacían negocio con su fama como cualquier jugador de fútbol. Que ese es el otro punto. Muchas cosas que vivimos han sido vividas durante toda la historia, pero hay gente decidida a convencernos de que se acaba de inventar y la culpa de ello la tiene algo vagamente llamado neoliberalismo, del que ya hemos hablado aquí, aunque en realidad ha sido parte de las relaciones humanas y tenemos que tenerlo en cuenta, sobre todo si queremos cambiarlo para tener mecanismos de consumo más justos y poder tener satisfactores no solo para los que alegremente vivimos en Europa o en Estados Unidos o en Japón o en Corea del Sur o en las grandes capitales, sino para todos los seres humanos. Y mientras creamos en mitos cómodos como la obsolescencia programada para explicar todo a nuestro alrededor, para explicar algo que realmente no nos hemos ocupado en entender, que son los procesos de producción, de distribución y de consumo, puede llegar cualquier pelagatos que diga que sabe economía y nos diga que estamos siendo víctimas
de todo el mundo, menos de Él que nos va a salvar. Y de salvadores es de lo que va finalmente la cosa. La obsolescencia programada es un mito. Hay casos, y son casos que son denunciables, pero no existe la conspiración, es otra conspiración que no existe, aunque sé que me van a llenar de comentarios la parte de abajo de este vídeo diciendo que sí existe, que soy imbécil, que soy mala persona y que me pagan los Illuminati, pero no existe y no hay pruebas de que exista. Y si de algo no hay pruebas, no podemos asumir su existencia como punto de partida para el análisis que hacemos del mundo que nos rodea. Los problemas son otros, pero los problemas tenemos que conocerlos sin caer en el simplismo que nos ofrecen todos los que tienen una sola explicación simple y sencilla para un mundo tan enormemente complejo como el mundo en el que vivimos y sobre todo como el mundo que hemos hecho los seres humanos, porque lo hemos hecho entre todos. Y si hay responsabilidades a repartir, siempre nos va a tocar una parte. ¿No cree usted?